Encontré a mi novia engañándome con mi amigo cercano, así que hice que lo arrestaran e ignorara a mi novia. Mi esposa Rachel y yo crecimos en una ciudad bastante grande con casi 30.000 habitantes. Nos conocimos a una edad temprana, aproximadamente a los 6 o 7 años, no puedo recordar con precisión. Éramos prácticamente inseparables. A los 16 años, comenzamos a salir juntos. Cuando cumplimos 18, nos mudamos para trabajar en una ciudad a unas pocas horas en coche. A los 20, nos casamos y compramos nuestra primera casa. A los 22, descubrimos que ella estaba embarazada de un niño. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Cerca de 5 semanas antes de que ella debiera tomar su licencia por maternidad, una gran estantería se derrumbó y la aplastó. Me dijeron que tanto ella como nuestro hijo fallecieron instantáneamente. 2 de sus colegas también resultaron heridos en el accidente, uno quedó paralizado y al otro le tuvieron que amputar la pierna. La empresa para la que trabajaba, en un intento de recortar costos, decidió seguir utilizando estanterías antiguas que se habían declarado inseguras en lugar de reemplazarlas. Todavía no he perdonado del todo a esos ejecutivos y miembros de la dirección que tomaron esa decisión, porque pusieron fin a la vida de la mujer que amaba y a nuestro hijo no nacido. No pasó mucho tiempo antes de que me dijeran que tenía una opción sobre cómo proceder con lo que la compañía de ella llamaba compensación, pero yo lo llamaba dinero manchado de sangre. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar una demanda. Yo, por otro lado, estaba sediento de venganza. Solo para aclarar, esto es parte de la historia anterior. Afortunadamente, debido a la atención que recibió el caso y la intervención de varios políticos, el caso se resolvió rápidamente en el tribunal, aproximadamente en 3 años, en el cual el pago para todas las partes fue casi 10 veces la cantidad que inicialmente ofrecieron. Se impusieron muchas multas a la empresa por quebrantación a las normas de trabajo, salud y seguridad, ejecutivos fueron despedidos, otros fueron encarcelados, etc. Quizás sea una historia para otro momento, cuando me sienta cómodo compartiéndola. Durante este tiempo, yo seguía trabajando en mi empleo en telecomunicaciones. Mi madre, bendita sea su alma, se mudó mientras todo esto sucedía para ayudarme. Creo que me habría desmoronado si ella no hubiera estado tan involucrada. Fue alrededor de este tiempo cuando me ofrecieron un ascenso, pero implicaba mucho viaje por el estado. Hice una solicitud para tener una oficina en la sucursal de mi ciudad natal, ya que quería encargarme de los negocios en el estado y también en mi ciudad natal, ya que no había un representante de la empresa allí, a lo cual accedieron. Después de unos meses, establecimos una rutina de 1 o 2 semanas en la oficina de la ciudad, 1 semana en mi ciudad natal y 1 o 2 semanas visitando el resto del estado. Después de un año, decidí comprar una casa en mi ciudad natal, para no tener que quedarme en la casa de mis padres cada semana y para poder ir y venir como quisiera. Esto es importante para más adelante en la historia. Es aproximadamente 4 años después que comienza nuestra historia. Disculpa si la historia anterior fue un poco larga. Acababa de regresar de uno de mis viajes un viernes y estaba registrando algunas cosas en mi oficina cuando Harry, el director de la sucursal, entró. También habíamos crecido juntos, pero habíamos ido a escuelas diferentes, pero desde que regresamos, desarrollamos una amistad muy cercana. Me preguntó cómo estaban las cosas y luego me invitó a una fiesta en su casa esa noche. Fue una invitación de última hora, pero acepté. Sentía que unas copas con amigos eran necesarias. Fue allí donde Harry me presentó a Caterina. Ella era una nueva empleada en la sucursal donde se encontraba la oficina de mi ciudad natal y estaba conociendo a todos al ser nueva en la ciudad. Nos llevamos muy bien de inmediato. Por muy cliché que suene, era como si Rachel estuviera frente a mí en lugar de Caterina. No te aburriré con demasiados detalles, pero después de 2 años de salir, decidimos dar el siguiente paso y ella se mudó a mi casa en mi ciudad natal. Hasta este punto, todo iba muy bien. Caterina y mis padres se llevaban bien, y los padres de Rachel también aprobaron y estaban felices de que alguien pudiera hacerme tan feliz como Rachel lo había hecho. Todo iba bien durante casi un año cuando las cosas comenzaron a cambiar. Las sesiones de Skype se cortaban repentinamente, los vecinos me contaban que un automóvil, que me describían como si fuera el de Harry, siempre estaba estacionado en el callejón trasero cerca de mi casa cuando yo no estaba, y algunas prendas de vestir que no eran mías estaban en mi armario. Todas las señales apuntaban a que me estaba engañando, pero ella decía que no estaba pasando nada. Alegaba que Harry venía ocasionalmente a discutir negocios, etc., pero nunca pasaba la noche. Lo atribuí a mi paranoia y continué como si nada estuviera mal.
pero siempre había una sensación de que algo no iba bien. Cerca de 6 meses después, descubrí que me había estado mintiendo. Acababa de cerrar un contrato bastante grande con una nueva empresa y las negociaciones habían concluido antes de lo que había anticipado. Así que, en lugar de quedarme en la ciudad durante los próximos días, decidí pagar un vuelo temprano a casa y sorprender a todos. Avanzando unas horas, entré en mi ciudad natal y bajé por el callejón detrás de mi casa para poder entrar en la casa sin ser visto y sorprender a Caterina. Sin embargo, parte de mí tenía curiosidad sobre si ese coche misterioso estaba allí. Y, efectivamente, había un coche que bloqueaba la puerta de entrada trasera. Estaba confundido por un momento, preguntándome si era un vecino negligente que había aparcado allí, solo para darme cuenta de que era el coche de Harry. Si no hubiera sido por el seto alto que había plantado hace algunos años para tener privacidad, habría pasado de largo mi propia casa. Estacioné detrás de su coche, salí y me pareció extraño que él estuviera allí tan tarde. Caterina me había dicho que siempre se iba hasta ahora. A medida que me acercaba a la parte trasera de la casa, vi algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. En mi cocina, Caterina y Harry estaban teniendo relaciones íntimas. Me quedé congelado. El tiempo se detuvo. Ahí estaba, mi amigo cercano, teniendo relaciones en mi cocina con mi novia. No sabía qué hacer. Se me vinieron muchas preguntas a la mente. ¿Era esto real o estaba soñando? ¿Por qué estaban teniendo relaciones en mi casa? Sintiéndome derrotado, me di la vuelta y me fui sin que me vieran. Me senté en mi coche durante lo que pareció una eternidad. Estaba llorando. Mucho. Pero la tristeza se convirtió rápidamente en ira. El mismo tipo de ira que sentía hacia aquellos que fueron responsables de la muerte de Rachel. Quería hacerles daño. En serio. Siendo pacifista, no creo en la violencia. Fue entonces cuando supe que iba a castigarlos y destruir sus vidas. ¿Y qué mejor momento para empezar que ahora? Moví mi coche de nuevo por el callejón, lo suficientemente lejos de mi entrada como para poder ver el coche de Harry, y luego volví a pie a la puerta donde podía ver dentro de la casa, y llamé a su teléfono. Todavía estaban ocupados cuando sonó. Ambos miraron la identificación de llamada y se quedaron sorprendidos cuando apareció mi nombre. Vi que ella estaba considerando contestarla, pero dejaron que sonara. Después de un momento, volvieron a lo suyo y volví a marcar. Esta vez ella contestó. Mientras ella contestaba, colgué y regresé a mi coche. Tan pronto como lo hice, ella me llamó de vuelta. Preguntó por qué la llamaba tan tarde, y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa y no quería asustarla al entrar. Obviamente, se sorprendió y actuó contenta de que yo viniera, y la llamada terminó muy rápido después de que dijo que se levantaría y se cambiaría. Dije adiós y colgué. Unos momentos después, Harry entró apresuradamente por la puerta, aún medio desnudo, se subió a su coche y salió a toda velocidad. Sonreí un poco, sabiendo el miedo que ambos estarían sintiendo al haber estado tan cerca de ser descubiertos. Esperé unos momentos antes de girar mi coche en el mismo lugar donde había estado Harry momentos antes. La noche fue bastante tranquila después de eso y no fue hasta después de que ella se durmió que me levanté y fui a mi oficina al final del pasillo. No podía dormir. Necesitaba planificar. Y eso fue lo que hice. Mi madre siempre me enseñó a ser pacifista y dejar que el karma cósmico siga su curso. Pero en esta ocasión, decidí que el karma necesitaba una mano amiga. Decidí castigarlos por separado pero destruir a ambos. Sabía que Harry tenía un hábito de sustancias ilegales. Nada grave, pero lo mantenía muy en privado. Lo supe por accidente después de ver sustancias dejadas en su casa, pero fingí que no las había visto cuando él intentó esconderlas. Comencé a llamar a algunos de mis clientes menos respetables e hice algunas discretas investigaciones para obtener muestras de sustancias con las que estuvieran dispuestos a desprenderse. Unos días después, tenía suficientes reservas para que funcionara mi plan. Alrededor de un mes después, tenía amigos, incluyendo a Harry, para una noche de barbacoa. Después de asegurarme de embriagar lo suficiente a Harry, le dije que se quedara a dormir y se desintoxicara. En las primeras horas de la mañana, tomé las sustancias y algunas de mis pertenencias personales y las coloqué en varios lugares alrededor de su coche, con la mayor cantidad en el compartimento de la llanta. Confiaba en que no las encontraría durante los meses siguientes, mientras el resto de mi plan se llevaba a cabo. Luego, cerré el coche y volví a entrar para dormir.
También coloqué algunas sustancias y objetos personales en su casa después de llevarlo a casa porque todavía estaba demasiado borracho para conducir. Unos días después, simulé un allanamiento, rompiendo el panel trasero de mi puerta de atrás en la cocina y dejándolo abierto antes de dirigirme de nuevo a la ciudad para tomar un vuelo. Cuando aterricé, tenía varios mensajes. Uno de mi madre, claramente en estado de pánico, que había encontrado la puerta trasera forzada y había llamado a la policía, otro de Caterina llorando y otro de la policía local pidiéndome que llamara. Después de devolver todas las llamadas, informé a la policía que estaba fuera por trabajo y que regresaría la semana siguiente para hablar con ellos. Mientras estaba fuera, hice que Caterina se quedara con mis padres hasta que regresara, y le pedí a mi padre que organizara una de las empresas de seguridad locales para instalar cámaras y un sistema de alarma después de recibir la aprobación de la policía para no arruinar la escena del crimen. Cuando volví a casa, hice lo típico de, Dios mío, no puedo creer que esto haya sucedido, y, ¿por qué alguien haría esto? Después de una exhaustiva revisión de todos los lugares, encontré que los objetos que había tomado estaban desaparecidos y presenté un informe policial. Luego, el representante de la empresa de seguridad nos explicó cómo funcionaban las cámaras y el sistema de alarma en la computadora de casa, y finalmente hice la pregunta que estaba esperando. La pregunta era si, al apagar las cámaras, se podía enviar una notificación como medida de seguridad. El representante regresó y me ayudó a configurar las notificaciones por correo electrónico antes de irse. Fantástico. Solo tenía que esperar. En esta etapa, me acerqué a un foro legal en busca de ayuda con respecto a la legislación de parejas en mi país. Necesitaba asegurarme de que mi próximo plan pudiera llevarse a cabo legalmente y que no me obligaran a pagar dinero o patrimonio a Caterina, ya que no sabía si éramos clasificados como una pareja de hecho o no. Siendo el único beneficiario del patrimonio de Rachel, no quería llevarme sorpresas desagradables en las que Caterina pudiera reclamar una parte del patrimonio. Afortunadamente, me pusieron en contacto con un gran abogado que me aseguró que, debido al hecho de que aunque habíamos estado saliendo durante casi 4 años, no habíamos vivido juntos el tiempo suficiente para ser clasificados como una pareja de hecho, y porque yo pagaba todos los servicios públicos de la propiedad en la que ella vivía y no pagaba alquiler, demostraba que ya no tenía derecho legal a hacer una reclamación financiera en mi contra. Para estar seguro, redactó un documento sólido en caso de problemas legales. La semana siguiente, en el trabajo me ofrecieron un ascenso para regresar a la ciudad y dirigir el equipo al que pertenecía, lo que significaba que no necesitaba viajar con tanta frecuencia y estar en una sola ubicación, y debido al éxito de estar en mi ciudad natal, estaban considerando enviar de 3 a 5 representantes para pasar 1 o 2 semanas en las ciudades circundantes más grandes, incluida mi ciudad natal. Acepté y comencé el proceso de mi traslado, que tomaría alrededor de 6 semanas. Perfecto. Más que suficiente tiempo para reunir todas mis pruebas. Al regresar a mi ciudad natal la semana siguiente, comencé a poner en marcha el resto de mi plan. Le pedí a Harry que aprobara una semana de vacaciones para Caterina en 2 semanas. Quería enviarla a un retiro con un amigo o 2 antes de tomar la decisión más importante de mi vida por segunda vez. Él se emocionó y me abrazó, felicitándome por estar dispuesto a dar el salto nuevamente. Lo abracé de vuelta, pero no de la manera que él imaginó en ese momento. Él aceptó y bloqueó la semana para mí. Le pedí que no dijera nada a nadie, ya que quería que fuera una sorpresa. Sabía que la noticia se extendería como la pólvora en la oficina de todos modos, pero ese era mi plan. Esa noche, le dije a Caterina que había reservado un viaje a un spa tropical para ella y 2 amigos, todos los gastos pagados por una semana. Sin hacer preguntas, eligió a 2 amigos y regresó a la mayor sorpresa de su vida. Luego le dije que la semana siguiente la pasaría en la ciudad, preparándome para un cliente importante que era uno de mis mayores cuentas, y necesitaba ayuda de mi equipo antes de volar la semana siguiente y que no estaría en casa hasta el lunes en que ella se fuera, lo que pareció decepcionarla, pero le dije que valdría la pena cuando regresara. Lo que no le dije fue que decidí tomar 2 semanas de vacaciones en el otro lado del país, preparándome mentalmente para la tormenta que se avecinaba en el momento en que ella pusiera un pie en el avión y disfrutando de mi primera etapa de libertad. El domingo, 2 semanas después, volví en avión y empecé a conducir a casa. Una vez allí, pasé por mi casa rápidamente y, efectivamente, el coche de Harry estaba allí. Como la primera noche que los atrapé, estacioné un poco más atrás y revisé las cámaras. Durmiendo en mi cama. Sin sorpresa, honestamente, ya que los había grabado constantemente haciendo esto durante las 2 semanas en que estuve ausente.
Luego hice mi primera llamada a la policía, bloqueando mi identificador de llamadas. Les dije que era uno de mis vecinos y que había visto a alguien merodeando en su coche en el callejón detrás de mi casa y ocasionalmente pasando cosas por las ventanas a los autos que pasaban mientras miraba mi patio y estaba preocupado de que estuvieran vendiendo sustancias ilegales o planeando entrar en la propiedad de alguien. Les di su matrícula y descripción. Dijeron que enviarían a alguien en unos minutos, así que les agradecí y colgué. Luego llamé a Caterina y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa y que sabía que volaba mañana, pero que quería darle una sorpresa. Mirando las imágenes ahora, me río de la conmoción que no escuché en ese momento. En unos segundos, Harry estaba medio vestido y saliendo corriendo por la puerta trasera hacia su coche. En ese momento, no podría haber pedido una escena más perfecta. Cuando Harry se alejaba, uno de los coches de policía dobló la esquina detrás de mí, vio a Harry conduciendo rápidamente y lo persiguió. Después de entrar, saludar a una emocionada Caterina y hacer todas las cosas de pareja, ella volvió a quedarse dormida. Yo, por otro lado, no pude pegar un ojo. Al día siguiente, ella y sus amigos fueron metidos en un coche. Después de que se fueran, tuve que esperar unas horas, pero comencé a ejecutar mi plan. Llamé a mi amigo que era un transportista y me disculpé por el aviso tardío, pero necesitaba que empacara y moviera mis cosas el viernes. Después de acordar una hora, le dije que tendría que llevar ciertas cajas a una instalación de almacenamiento, lo que no le pareció un problema. Luego empecé a empacar las pertenencias de Caterina. Más tarde ese día, recibí una llamada de la policía para que fuera a identificar propiedad que habían incautado a un sospechoso la noche anterior y que coincidía con la descripción de la propiedad que yo había reportado como robada. Sonreí para mí, feliz de que mi plan para Harry hubiera dado sus frutos, y respondí que estaría allí en breve para recogerla. Por supuesto, cuando llegué, algunos objetos todavía no habían sido recuperados, ya que debían estar en su casa y aún no la habían registrado. En este punto, la ciudad estaba revolucionada por la noticia. Los eventos en mi ciudad natal no se mantienen en secreto por mucho tiempo. Harry fue despedido y deshonrado por posesión de sustancias ilegales y propiedad robada, y nuestros respectivos jefes en nombre de la empresa me ofrecieron una disculpa formal durante la semana. Esa noche fui a la casa de mis padres y les conté a los padres de ambos, los míos y los de Rachel, lo que había sucedido, omitiendo ciertos detalles, y que me mudaba de regreso a la ciudad después de un ascenso, pero que Caterina no sería parte de eso. Al principio, estaban bastante molestos porque no les había informado de lo que estaba sucediendo, pero se alegraron de que lo estuviera manejando de manera madura y no hubiera bajado a su nivel, aunque no estuvieron de acuerdo con la desaparición de Caterina. Pero después de algunas bebidas, risas y lágrimas, me fui a casa. El viernes por la tarde, después de una semana ocupada organizando limpiadores para la siguiente semana, la agencia inmobiliaria para poner mi casa en el mercado de alquiler y varias otras tareas en la oficina de mi ciudad natal, empacé algunas cosas en mi coche y conduje a la casa de mis padres y me despedí antes de iniciar el viaje. Antes de irme, fui a la casa de Becky. Becky había sido una de las amigas más cercanas de Rachel desde que era pequeña. Ella fue la única otra persona que sabía lo que estaba sucediendo, excluyendo los detalles sobre Harry. Sin su ayuda, no habría podido organizar todo tan rápido como lo hice. Le entregué a Becky una gran carpeta manila con las pruebas de su infidelidad, así como la carta y algunos otros documentos legales de mi abogado que indicaban que se le ordenaba no ponerse en contacto conmigo, y los detalles de cómo acceder a sus pertenencias en la unidad de almacenamiento que había alquilado. Después de una despedida rápida, me fui y conduje de regreso a la ciudad. El domingo, me desperté con varias llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto. Resulta que Caterina había regresado a casa temprano después de ser alertada sobre algo que estaba ocurriendo en la ciudad, solo para encontrar una casa vacía y un letrero de alquiler en el frente. Preocupada, fue a casa de mis padres, quienes le cerraron la puerta en cuanto la atendieron, obligándola a llamar a todos hasta que de alguna manera fue contactada por Becky y le dijeron que tenía un paquete para ella. Me dijeron que no lo tomó muy bien, como yo ya sabía en ese momento por los numerosos mensajes de texto y llamadas enojadas acusándome de culpar a Harry, de ser engañoso, etc. Tenía miedo de que pudiera presentarse en mi puerta, pero nunca pasó nada. 5 semanas después de irme y ser ascendido, escribo esto para ti, querido lector. Concedido, es largo, y tomo algunas reescrituras para cortarlo desde mis 14 páginas originales, el doble de lo que es esta historia ahora, pero siento que la mayoría de lo que dije era lo suficientemente importante para la historia.